Las noches de Tianlu eran largas y frías. Le era muy difícil dormir, dejar de temblar. Estaba sola en medio del silencio de un mundo inerte. Pero en esa oscuridad, a veces soñaba con valles imposibles de pasto y flores, cosas vivas, brillantes y coloridas, que no comprendía ni podía describir. Imaginaba la esfera roja del cielo de la que había oído en leyendas cuando era más pequeña, oculta tras el cielo, eternamente sellado por nubes grises. Sin embargo, la realidad era algo muy diferente. Sin lo luminoso de sus sueños, y sus días pasaban idénticos, uno tras otro, crueles y tristes. Tianlu solo conocía la gelidez permanente y cortante de un mundo muerto, envenenado desde mucho antes de que ella naciera. Solo sobrevivía a tientas, como podía, fantaseando sobre lo que nunca había visto ni podría ver. Pero sobre todo, los imaginaba a ellos, los dioses antiguos y poderosos. Su madre, antes de morir, le había dicho que eran bellos, altísimos, con bocas adornadas por perlas y cabezas cubiertas por hojas doradas o plumas oscuras, que se habían ido hacía muchísimo tiempo, abandonándolos a la destrucción, castigándolos por haber perdido la fe, pero que algún día regresarían. Tianlu palpó su cabeza calva y sucia y sintió la familiar punzada del hambre. Para ella, el mundo siempre había sido así, pálido, enfermo. Había nacido en una caverna y seguramente ahí moriría. Aunque a veces vislumbraba una luz, un suave resplandor lejano en las ciudades que los antiguos dioses habían habitado y ahora se encontraban desoladas. Esa débil luz era suficiente para plantar una duda en ella, una esperanza. Así que, empujada por una fe incomprensible, Tianlu se encaminaba hacia aquellas ruinas sagradas. Avanzó lentamente, enfrentando obstáculos y preguntándose muchas veces si valía la pena, sintiéndose más perdida que nunca. Pero no se detuvo. Con el viento golpeándola en el rostro, siguió caminando hasta que encontró un refugio para pasar la noche furiosa. Se escondió en esa tumba de piedra, mientras afuera el mundo rugía feroz y desquiciado. Cuando pasó el vendaval, ella seguía ahí, presintiéndose cerca de encontrar una respuesta. Llegó a las montañas de piedra torturada que ellos habían construido y que ahora estaban pobladas por ratas. Recorrió aquellos despojos arcaicos, encontrando símbolos indescifrables, cristales rotos, huesos, basura, una enorme perdición. Se extravió por horas en ese laberinto cargado de tiempo y de muerte.
recinto abovedado. Un lugar poseído por un silencio aún más profundo, solo perturbado por el sonido de sus pasos. De repente, se abrió una grieta en la mortaja de nubes y por un instante, por primera vez en su vida, pudo ver el rostro de fuego de la esfera roja del cielo. Su luz iluminó el recinto, revelando las antiguas imágenes en su persistente gloria. Caminó por el largo pasillo, sintiendo su presencia. Sombras que parecían llamarla, quererle decir algo. Aquellos seres hermosos sonreían y Tienlu creyó recordar un episodio borroso de su vida, o más bien, visto en un sueño olvidado. Tienlu tocó su rostro frío, sintió su corazón en la lejanía de su pecho. Entonces lo supo, sin ninguna duda, como un relámpago azotando en lo más profundo de su ser, lo supo. Ellos no se habían marchado.